Buenas noches, bendiciones. Qué bueno verte hoy en esta noche de martes, donde yo sé que Dios quiere hacer cosas poderosas contigo, conmigo. Qué bueno es entender de que Dios está obrando cosas maravillosas. Qué bueno es que puedas conectarte. Creo que unos entran a conectándose ahí para que podamos darle gracias al Señor. Qué bueno saludarles. Qué bueno podernos encontrar en esta noche que le hemos llamado así, noche del poder, noche del fuego, noche de un encuentro con el Señor, noche donde podemos recibir una palabra fresca de parte de Dios. Y yo sé que hoy va a ser una noche maravillosa. Hoy va a ser una noche, va a ser un tiempo donde vamos a poder adorar a Dios, donde vamos a poder recibir su palabra, pero donde también vamos a recibir una impartición de su presencia y de su Espíritu Santo. Qué bueno que usted haya determinado este tiempo para buscarlo a Dios, que usted haya apartado este tiempo para que podamos estar en la búsqueda y en la presencia del Señor. Recuérdate nuestra programación que tenemos. Todos los días estamos de lunes a viernes, 5 de la mañana. Mañana vamos a estar compartiéndote una palabra poderosa que sé que también te va a bendecir. 5 en punto de la mañana vamos a estar ahí para que seas tú conectándote y también recibiendo una impartición de Dios y entregándole lo mejor de nuestro tiempo a Dios en las mañanas, y saber que si le ponemos lo primero a Dios, Dios se va a encargar también del resto. Entonces, qué bueno por eso. Y también quiero recordarte que el día jueves es nuestro culto, es nuestra celebración, es nuestra celebración de semana, jueves 7 de la noche, para que también te puedas conectar y tú puedas también invitar a otros para que podamos estar ahí en la búsqueda del Señor. Qué bueno de verdad que puedas estar ahí, que puedas invitar a que podamos estar buscando del Señor. Sé que hoy vamos a tener un tiempo poderoso. Hemos escuchado muchos testimonios estos días. Hemos escuchado acerca de que Dios ha obrado provisión maravillosa. Dios ha abierto puertas maravillosas. Y el domingo el jueves vamos a tener unos audios y vamos a escuchar de los testimonios que Dios está haciendo sobrenaturales. De verdad que Dios está haciendo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Entonces te quiero esperar el jueves a las 7 de la noche para que te conectes y juntos podamos dar gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Quiero que podamos orar un momento. Antes de orar quiero saludar a algunos. Está ahí Lucho, Lorena están desde Argentina, Damián Cardona, doña Livia, qué bueno saludarle, Edwin, hay muchos conectados ahí, Steyman, Cilia está conectada también, qué bueno que todos estén ahí conectados. Qué bueno, gracias al Señor podemos ver muchos que están ahí en sintonía. Doris, Raúl, qué bueno por ser fieles, les saludo, les bendigo. Ahí Ernesto y Nuri están ahí desde Santa Marta. Qué bueno de verdad que muchos. Dubán con Estela están ahí conectaditos. Quiero que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, a decirle al Espíritu de Dios que sea en este tiempo pudiendo traer una respuesta por su palabra. Creo que siempre que la palabra fue soltada de parte de Dios, hubo liberación de poder, algo se creó. ¿Sabe? Cuando uno mira el Génesis, cómo empezó todo fue a través de la palabra. Lo primero que Dios hizo fue hablar. Entonces hoy quiero compartirte algo que lo he titulado así: sincronízate a la frecuencia correcta. Pero antes de esto vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Desde el principio lo primero que Dios hizo fue hablar. Lo primero que Dios hizo antes de cualquier cosa, lo primero que Dios hizo fue desatar su voz, desatar la palabra. Y creo que hoy Dios va a hablarnos de una manera muy maravillosa y vas a tener una respuesta de parte de Dios. Te pido que adoremos a Dios un momento, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por este tiempo, te honramos, te glorificamos. Señor, gracias por cada persona que se conecta, por cada petición de oración. Creo, Dios, que tú estás obrando cosas maravillosas, que tu presencia está en medio de nosotros, Dios. Te pido que seas tú, Dios, en cada casa, en cada hogar, donde quiera que nos vean, en cualquier país, en cualquier ciudad. Que tu presencia haga de los vientos, Señor, tus mensajeros. Que tu gloria, Señor, sea tocando cada familia, cada hijo, cada esposo, cada esposa, Señor. Que tu presencia no se haga esperar, Dios. Que tu gloria sea manifiesta. Creo que son tiempos gloriosos los que vivimos, Señor. Queremos decirte, Señor, buenas noches, bienvenidos, Señor, a esta transmisión.
y donde quiera que estén conectados, que tu presencia esté ahí. Señor, quiero hablar sanidad para el que necesita una, quiero hablar liberación, quiero hablar provisión, Señor, restauración. Tal vez el que está siendo golpeado por la depresión, por el temor, por la angustia, que tu Espíritu Santo sea instalando esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, Señor. Creemos que tú sigues sentado en tu trono y tú sigues siendo Dios. Señor, gracias. Gracias de verdad, porque creo, Señor, que estamos en tiempos gloriosos, en tiempos maravillosos, tiempos donde vamos a hablar de tus maravillas y de lo que tú estás haciendo. Te pido que donde tú estás, busque a Dios un instante, ponga a su familia en el altar, dígale: Señor, pongo mi vida, mi casa, pongo mi trabajo, Señor, creo que tú eres mi sustento, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reconocemos tu presencia esta noche. Espíritu de Dios, Señor, te adoramos. Señor, gracias. Así es, Dios. Ven que te llamamos, ven que tú eres tu encuentro. Espíritu Santo, tu presencia, Señor. Espíritu Santo, Señor, necesitamos tu presencia en medio de esta noche, en nuestro día a día. Que tu gloria sea manifiesta, Señor. Muchas gracias. Toda gloria, honra y alabanza es para ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Qué bueno que esté ahí. De verdad bendigo su vida, su fidelidad a Dios. Quiero que donde usted está, ubique un momentico la escritura, ubique ahí su Biblia, ubíquelo un momento. Y vaya ahí, ubíquese un momentico en el libro de Juan, por favor. Vaya al libro de Juan y al final quiero sacar un espacio para que oremos por nuestras peticiones, para que oremos si usted necesita una sanidad, que Dios sea sanándole, tocándole. Hoy escuchaba un testimonio acerca, cuando estuvimos en la ciudad de Barranquilla, hoy escuchaba un testimonio de, al final de la celebración, me acuerdo en la iglesia Fuego Abrazador que tenemos en Barranquilla, que está allá con nosotros, está John. Al final se acerca una mujer y me dice: pastor, ore porque nosotros no hemos podido estar en embarazo y queremos de verdad estar en embarazo. Y creo que se acercaron varias mujeres y de esas, ya hoy 3 están en embarazo. Hoy hablé con la hermana de John, la hermana de John me dijo: pastor, ese día la palabra se cumplió, estoy muy contenta, estoy muy feliz, estoy en embarazo. Entonces Dios está haciendo cosas maravillosas, Dios está haciendo cosas poderosísimas. Y juntamente con ella hay otras 2 chicas que también ese día se acercaron para que oráramos. Y otras 2 chicas también están embarazadas. Dios ha traído fertilidad, Dios ha traído cosas poderosas. Dios sigue siendo Dios, hermano. Y Dios sigue haciendo milagros, es el mismo, Él no cambia. Él sigue sorprendiéndonos de maneras que nosotros no podemos entender. Vaya a la Biblia, por favor, que yo sé que vamos a ver esta palabra muy poderosa hoy. Vaya a la Biblia y ubíquese en el libro de Juan, por favor. Ubíquese en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 27. Evangelio de Juan 10, 27, por favor. Juan 10, 27. Muy bien. Pero antes de eso quiero decirte algo. ¿Cuál es la frecuencia correcta a la que nosotros debemos conectarnos, pastor? Así hemos titulado esta palabra de esta noche: sincronízate a la frecuencia correcta. Cuando usted tiene una radio o uno va en el carro y quiere sintonizar una emisora, usted tiene que estar conectado a la frecuencia correcta para poder que usted esté en el dial y pueda escuchar lo que usted quiere escuchar o la emisora que usted quiere conectarse. Pastor, ¿cuál es la frecuencia correcta en estos días? ¿Sabe cuál es la frecuencia correcta? La voz de Dios sobre nuestra vida. La voz de Dios debe ser la frecuencia correcta en nosotros. Es muy importante la voz de Dios en mi vida y en la tuya. Es demasiado importante que nosotros podamos todo el tiempo estar guiados por algo que se llama la voz de Dios. Necesitamos voz de Dios en estos tiempos para nosotros. Son tiempos de decisiones, son tiempos donde nunca se habían visto, pero también son tiempos donde nuestro oído debe estar más inclinado a escuchar voz de Dios. Y le repito lo que decía ahora: cuando uno mira el inicio de todas las cosas, ¿sabe cómo empezó todo? Con la voz de Dios. Cuando usted mira el Génesis, dice que lo primero que Dios hizo fue hablar. Antes de que Dios creara, antes de que Dios dijo hágase las aguas, haga
cualquier cosa que se hiciera, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, lo primero que se generó fue la voz de Dios, fue la que se soltó. Lo primero que necesitamos entender es que si esa fue la base, si eso fue lo primero, creo que eso es muy importante, porque fue lo primero que Dios hizo, fue hablar. Entonces necesitamos nosotros en estos días tener la voz de Dios, tener nuestro oído muy atento, muy inclinado a lo que Dios quiere hablar. Todo lo que Dios creó en la tierra, toda la creación de Dios, existe una gran diferencia con nosotros, sus hijos, con los seres humanos. Dos diferencias muy importantes con todo lo que Dios creó. Dos diferencias. Uno es que nosotros fuimos los únicos hechos a imagen y semejanza de Dios. Wow, esto nos hace tener una demasiada ventaja en la creación. Y segundo, que nosotros somos los únicos en la creación que tenemos el privilegio de hablar con Dios. Oye lo que te estoy diciendo. Tenemos dos ventajas sobre toda la creación de Dios. ¿Cuál, pastor? Una es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Segunda es que los únicos en la creación que tienen el privilegio, este gran privilegio de hablar con Dios, somos nosotros, sus hijos. Somos nosotros. Usted no ve nada más en la creación que tenga un contacto, un diálogo, que use la oración para hablar con Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza y tenemos el privilegio de hablar con Dios. ¿Qué me habla de esto, pastor? Que si el diálogo, la voz es muy importante. Entonces siempre en la oración, siempre hay un emisor y un receptor. Entonces cuando nosotros oramos a Dios, también necesitamos sacar un tiempo para oír a Dios. Óyeme, tú y yo necesitamos a Dios para que nos guíe en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras decisiones, en nuestra salud, en todo, en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro escuchar. Necesitamos voz de Dios para todo esto, ¿saben? Juan dice algo bien interesante ahí. Vaya Juan ahí en el Evangelio, el capítulo 10, verso 27. Libro de Juan 10, 27. Juan 10, 27, ¿qué dice? Dice así. Mis ovejas oyen mi voz. Si usted me dice, pastor, yo preguntara, ¿cuántas son ovejas del Señor? Todos. Todos los que me escuchan creo que han aceptado a Cristo como su Salvador y nos hemos convertido en ovejas de su prado, porque la Biblia dice que Él es el rebaño. Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Hacemos parte del rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Escuche bien, mis ovejas oyen mi voz. Pastor, ¿qué característica tiene una oveja del Señor? Es que oye la voz del pastor. El Señor es el pastor, Él es nuestro pastor. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos tiempos para estar conectados y sincronizados con la frecuencia correcta, pastor? Oír la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Es muy importante oír voz de Dios en estos tiempos. Y la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas ¿qué hacen? Ellas me siguen. ¿Qué siguen, pastor? La voz. Ellas, las ovejas del Señor, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Seguimos la voz de nuestro pastor. No podemos seguir otras voces incorrectas que en estos tiempos quieren levantarse. Es más, cuando usted se devuelve unos versículos, devuélvase ahí mismo en el capítulo 10. Devuélvase un momento por allá en el verso 4, por favor. Devuélvase al verso 4. Ahí mismo en el 10, Juan 10:4. Mira lo que te dice Juan 10:4. Mira lo que te dice tan importante. Dice 10:4 y 5. Dice, cuando ya las he sacado a todas ellas, dice, todas ellas son suyas y van delante de él. Las ovejas lo siguen porque reconocen la voz del pastor. ¿Qué es lo que hace la oveja? Reconoce la voz del pastor. Pero a un desconocido, dice, jamás seguirán. Más bien que lo que hacen, huyen. Ninguna voz incorrecta que sea la voz del pastor nosotros podemos oír. Estos días hay mucho ataque, mucho bombardeo, muchas cosas acerca de noticias, del trabajo, del médico, del virus, de tantas cosas. Algo que nosotros debemos estar alineados a la frecuencia correcta es escuchar la voz del pastor. Es más, la Biblia te dice, pero a un desconocido jamás van a seguir. ¿Por qué? Porque ellas no reconocen la voz del desconocido. Usted no preste sus oídos espirituales para escuchar voces de la duda, voces de mi corazón, la voz del jefe, la voz del médico, la voz del alma. La voz de la preocupación. ¿Por qué, pastor? Porque va a distorsionar para dónde va a ser tu hoja de ruta. Va a distorsionar cuál va a ser tu GPS. Va a distorsionar. Las ovejas tienen una particularidad. Es que están conectadas a la frecuencia correcta. Yo no puedo tal vez quererme conectar en una frecuencia de FM cuando estoy en AM. No puedo hacerlo.
Necesito conectarme a la frecuencia con el Señor. ¿Cuál es la frecuencia que guía estos días mi vida, pastor? La voz de Dios. Es importante, escúchame, tú y yo como hijos de Dios, como ovejas del Señor, con el privilegio que tenemos. ¿Cuál, pastor? Que somos los únicos en la creación que tenemos ese privilegio de escuchar la voz de Dios. Necesitamos tener nuestros oídos atentos. Necesitamos tener nuestras antenas espirituales bien conectadas con Dios para escuchar su voz y así nosotros poder dirigirnos, poder ser direccionados en esta tierra. Hoy quiero animarte para que tú y yo podamos ser atentos a escuchar voz de Dios en nuestra vida. No la voz de la duda, no la voz del jefe, no la voz del alma, no la voz de la preocupación. Porque en la mañana tú oraste, pero tal vez en el día tú escuchas una voz que es incorrecta y eso hay veces quiere determinar cuál van a ser tus decisiones. Hay veces eso quiere determinar cuál va a ser tu futuro, qué va a pasar. Empieza el temor a entrar a tu corazón. Las ovejas no escuchan una voz que no sea la de Dios. Y mira lo que dice ahí, cómo lo dice la Reina Valera. Yo te estaba leyendo ahí. Dice ahí el verso 10:5. Dice, y cuando a todas las ha sacado fuera, las propias suyas van delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pastor, para nosotros, ¿qué debe ser familiar? La voz de Dios. Para mí es demasiado familiar la voz de mi esposa, la voz de mi hijo, porque paso mucho tiempo con ellos, trabajo junto a mi esposa, todo el tiempo estamos compartiendo en familia, almorzamos juntos, desayunamos juntos, trabajamos juntos. Entonces para mí es familiar la voz de Dios. Si tú pasas tiempo con Dios, la voz de Dios es familiar para ti y ella te va a direccionar. Y el verso 5 dice, mas al extraño no seguirán, dice, sino que huirán de él, porque no conocen su voz, no conocen la voz de los extraños. Wow. Las ovejas del Señor tienen una particularidad, que bloquean su oído a la voz del extraño y abren su oído a la voz de Dios. Nuestros oídos espirituales deben estar atentos a la voz del Señor, ninguna otra voz extraña, ni el dictamen médico, ni tal vez lo que dice el jefe, lo que dice tal vez las noticias, lo que dicen los gobiernos. Sabe, yo he entendido en estos días que nosotros necesitamos como ovejas del Señor estar muy atentos a lo que Dios está escuchando. Pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Apaga las otras voces. Wow, mira lo que te estoy diciendo aquí. Esto debería, no sé si postearlo o algo. Pastor, ¿cómo hago para escuchar la voz de Dios? Apagando las otras voces. Que hay veces no me deja escuchar, pastor, la voz de Dios con claridad. Que hay veces la voz tal vez del problema quiere retumbar más, tiene un volumen más alto. La voz del jefe tiene un volumen más alto. La voz que tal vez viene del médico tiene un volumen más alto. ¿Y cómo hago para estar concentrado en la voz de Dios y caminar seguro y saber que tengo una hoja de ruta segura, apagando las otras voces? Necesitas postear esto ahora ahí. Necesitas vivirlo. Apagando las otras voces, puedes escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles? Las otras que tú sabes que son incorrectas. Las otras que tú sabes que te roban la paz, que te llenan de temor. Apaga esas voces y escucha la de Dios para que tú y yo podamos tener resultados poderosos en nuestra vida. Mira lo que dice Isaías. Ve allá la Biblia. Ve a Isaías, por favor. Ve al libro de Isaías. Ve el libro de Isaías capítulo 51 verso 4. Este texto ayer lo leía y Dios me habló a través de este texto, porque yo estoy en el libro de Isaías, acerca de esto. Y aquí empezamos a armar toda esta predicación para que sea bendición para tu vida y la mía. Isaías capítulo 51 versículo 4. Mira qué te dice. Wow, es muy bueno. Isaías 51 4. ¿Qué te dice? Estar atentos, dice, estad atentos a mí. Mire cómo el Señor nos llama la atención. Estad atentos a mí, pueblo mío. ¿Qué demás dice? Oídme. Wow. Mire cómo dice Isaías 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, oídme. Pastor, ¿por qué el escritor entra así? ¿Por qué Dios a través de Isaías nos está diciendo, mire, estén atentos a mí? ¿Cómo? Inclinen su oído, oigan lo que yo estoy hablando. ¿Sabe? Porque muchas veces el distraernos es demasiado fácil. Wow. El distraernos a nosotros con muchas cosas. La distracción para el enemigo es una gran arma para nosotros. Es una gran arma contra nosotros. El enemigo quiere traer algo que se llama distracción para que nuestro oído no apague otras voces,
para que nuestro oído no apague otras voces y esté atento a esas voces y no atento a la voz de Dios. Y aquí el escritor de Isaías, muy bueno este texto 51:4, nos dice: estar atentos a mí, pueblo mío. ¿Cómo estoy atento al Señor? Oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y la justicia para luz de los pueblos. Necesitamos no distraernos. Es fácil distraernos en estos momentos cuando todo el mundo habla lo mismo. Es fácil distraernos cuando todo el mundo dice, apaga otras voces. Y aquí el texto es muy bueno de Isaías: estar atentos a mí, pueblo mío. ¿Cómo estoy atento al Señor? Oigan lo que yo estoy diciendo. Si alguno tiene oído, ¿qué dice otra versión? Úselo. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. Pastor, ¿cada cuánto Dios está hablando? Todos los días Dios está hablando. El libro de Job dice: de una y de dos maneras habla Dios, mas la gente no le oye, el humano no le oye, la gente no le oye. Dios quiere que Él puede guiarte, Él quiere decirte: haz esto, haz lo otro. Tengo una solución para ti, tengo una idea, tengo una empresa, tengo un negocio que te quiero dar. Solamente te pido, estad atento a mí, pueblo mío, y óiganme lo que yo quiero decir. Necesitamos entender que la mayor estrategia que nosotros en nuestra vida podemos usar las tiene Dios. La salida que nosotros necesitamos la tiene Dios a través de algo que se llama voz de Dios en nosotros. Voz de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Alíñate, sincronízate a la frecuencia correcta. Pastor, ¿cuál es la frecuencia correcta? La voz de Dios en estos tiempos. Apaga las otras voces y escucha la de Dios. Hay gente que te llama queriéndote distraer. Hay noticias que te mandan queriéndote distraer. Pero tú tienes una hoja de ruta, un GPS seguro. ¿Cuál? Estar atento a Dios y estar ahí, no distraerte con lo que Él quiere decirte. Apocalipsis 3:13 te dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me gusta otra versión como dice: el que tenga oídos, úselos. ¿Úselo para qué? Para oír la voz de Dios. En estos tiempos necesitamos voz de Dios. Diga conmigo, levante su mano: en estos tiempos necesito voz de Dios sobre mi vida. Y ella es la que me direcciona, ella es la que me lleva una hoja de ruta y ella me terminará dando una terminación como feliz. Terminaré feliz, porque el que escucha la voz de Dios siempre terminará en victoria, en bendición, y verá la gloria de Dios. Si usted tiene oídos, todos los tenemos, úselos. ¿Cómo? Escuchando la voz de Dios. Ahora surge la pregunta: pastor, ¿cómo escucho la voz de Dios? Si la predicación es estar sincronizado, pastor, con la frecuencia correcta que es la del cielo, tener mis antenas espirituales bien conectadas a la frecuencia de Dios para así yo poderme direccionar. Yo escucho la voz de Dios en diferentes maneras. Uno, a través de su palabra Dios me habla. Yo siempre he creído que la palabra de Dios es la voz de Dios escrita para nosotros. Es la voz de Dios escrita para nosotros. Ella es la palabra profética más certera que tú y yo tenemos. Ella es la voz de Dios escrita. A través de la palabra Dios te habla. Pero ¿cómo le vas a decir: Dios, háblame? Si tal vez tú no pasas tiempo en la palabra. Si tal vez la palabra la tienes comiendo polvo, está llena de telarañas, la usa de desodorante cuando vas a la iglesia. La palabra tienes que tener ahí, masticarla, declararla, escudriñarla, rumearla, vivirla, empoderarla, creerla, vivirla para ti. Ahí, a través de esto, Dios me va a hablar. Esa es una manera. Otra manera como Dios te habla es también a tu espíritu. A través de su Espíritu Santo Dios te habla. ¿Cómo, pastor? A través de estar tiempo en su presencia. Cuando estoy en la palabra será fácil identificar la voz de Dios. Escúchame, cuando tú tienes una familiaridad con la palabra, será para ti fácil identificar la voz de Dios. Cuando tú tienes una familiaridad con la palabra, cuando tú oras y pasas tiempo en la oración, que el Espíritu Santo te toca y que Él va a hablar a tu espíritu, para ti será fácil, será muy familiar la voz de Dios, porque tú tienes una familiaridad con la palabra. También Él puede hablarte audiblemente. Me acuerdo cuando yo estaba joven, el Espíritu Santo, y estaba soltero hace muchos años, recién arrancando una comunión con el Espíritu, Él a mí me habló audiblemente. Claro, eso no es todos los días, no es todo el tiempo, pero Él en un momento, en 2 ocasiones habló audiblemente. Esto también puede ocurrir. Pero Dios también ha dejado su palabra, nos ha dejado su espíritu para que en la oración Él pueda hablarnos y direccionarnos. Haz este negocio, no lo hagas, métete por aquí, haz lo que tengas que hacer. En fin, todo lo que tú necesites
Necesitas conectarte a la frecuencia correcta. ¿Cuál es? Voz de Dios en estos tiempos. ¿Cómo te habla Dios? A través de las predicaciones, a través de una adoración, a través de sin número de maneras Dios te va a hablar. Pero necesitamos pasar tiempo con Dios porque su voz será familiar para nosotros. Vuelvo y te reitero, para mí la voz de mi esposa, de mi hijo, de personas muy cercanas me es muy familiar porque paso mucho tiempo con ellos. Si tú me dices que pasas tiempo con Dios, tú vas a reconocer cuando Dios te habla, cuando no es tu mente, cuando no es tu corazón, cuando no es tu alma, cuando no son tus emociones, cuando no son tus sentimientos. Tú vas a reconocer cuando es Dios que te está hablando. Si Dios te habla por la palabra, entonces necesitamos estar tiempo en la palabra. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 17? Romanos 10, 17, ¿qué nos dice? Vaya a la escritura. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír. Y dice, así que la fe es por el oír. ¿Y qué oír qué? Y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, tendrás una fe que no tenías antes. ¡Wow! Wow, aquí hay algo poderoso de Dios. Cada vez que tú oyes la palabra de Dios, vas a tener una fe que no tenías antes. Por lo menos ahora que se acabe este servicio, esta conexión que tenemos, tu fe se va a incrementar. ¿A qué, pastor? A querer escuchar a Dios hablándote y direccionándote. ¿Cómo guías tu matrimonio? ¿Cómo guías tus hijos? ¿Cómo guías tus negocios? ¿Cómo guías tus finanzas en estos tiempos? ¿Cómo haces las decisiones que tienes que tomar? Porque aquí la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escúchame. Es que yo le tengo fe a eso. No. Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa, pastor? No oír nada, no oír noticieros, no oír basura. Eso no va a hacer que mi fe crezca. Lo que va a hacer que tu fe crezca para ser sensible a la voz de Dios es oír la palabra de Dios. Porque cada vez que tú oyes la palabra tendrás una fe que no tenías antes. Wow. Cada vez, te lo reitero, cada vez que tú oyes la palabra, tendrás una fe que no tenías antes. Cada vez que tú oyes la palabra, la voz de Dios para ti será muy familiar. ¿Por qué? Porque está sincronizado a la voz de Dios escrita, que es su palabra. Aló, amén. Así debe ser. Para que tú en estos tiempos estés sincronizado con la frecuencia correcta. Más que nunca en estos días necesitamos tener muy levantadas nuestras antenas espirituales y escuchar lo que Dios está hablando en estos días. Escuchar lo que Dios está hablando en estos tiempos. Hoy te desafío a que seas tú un fiel oidor de Dios y de su palabra. Que sea Dios hablando a tu espíritu por la escritura, audible. Bueno, no sé, de mil maneras Dios quiere hablarnos. Dios siempre está hablando. ¿Cuál es el tema? Es que nosotros estamos lejos de la voz. Dios todo el tiempo, todo el día Dios quiere hablarnos, todos los días Dios está hablando, Dios quiere darnos revelaciones, ideas nuevas, quiere sembrar negocios en ti, empresa en ti, quiere darte dones, talento, darte un llamado. El tema es que muchas veces nosotros estamos lejos de la voz de Dios, por eso será difícil escucharla. Si mi esposa estuviera un poco de kilómetros, por más que yo le grite, ya no me va a escuchar. Pastor, ¿qué hace que la voz de Dios pueda ser familiar para mí? La cercanía que tú tengas a la boca de Dios. La cercanía que tú tengas ahí a Dios, eso será que tú puedas escuchar con facilidad a Dios. El tema es que la Biblia dice que ella es como un espejo para nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta para ti hoy que me estás viendo. ¿Cuántas veces tú te miraste en el espejo hoy? ¿Cuántas veces hoy tú te vistes? Por lo menos las mujeres se ven un sinnúmero de veces en el espejo. ¿Cuántas veces tú te viste en el espejo? Antes de venir a esta conexión, ¿te viste en el espejo? O sea, yo quiero que tú pienses, ¿verdad? ¿Cuántas veces me he mirado en el espejo hoy? Yo creo que todos, al menos una sola vez, nos hemos mirado en el espejo. Cuando usted va al baño, si tiene espejo, si usted ya se bañó y se vistió, si salió un momento a la tienda, todo el día, muchas veces, y las mujeres pasan por el centro comercial y ven medio vidrio y ahí se mira el espejo. La Biblia habla algo en Santiago. Vea Santiago capítulo 1, verso 23. Por favor, ve el libro de Santiago 1, 23. ¿Qué dice Santiago 1:23? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente, dice, la perfecta ley de la libertad y dice, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado el que lo hace. ¿Tú cuántas veces te ves en el espejo todos los días? Muchas veces, pastor, 2 veces, 3 veces, 5 veces, las veces que te veas. Pastor, ¿por qué veces estoy tan ausente de la voz de Dios? Si la Biblia compara su palabra, ella misma compara que es un espejo, ¿cuántas veces te viste en el espejo hoy? Óyeme, ¿cuántas veces te viste en el espejo hoy? Ella es el espejo de tu espíritu. Ella es el espejo que trae transformación. Pastor, a mí Dios no me habla. Pastor, yo no oigo voz de Dios. ¿Cuántas veces te viste en el espejo hoy? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo que tú necesitas y yo necesito para que nuestra vida cada día sea transformada y cambiada? Tal vez tú miras al espejo y dirás, bueno, ya hay cosas en mí que no puedo cambiar, no puedo transformar. Pero cuando tú te miras a este espejo, este te hace cada día ser mejor persona. Este te hace cada día ser mejor cristiano. Este te hace cada día ser mejor hijo de Dios, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor papá, mejor hijo. Este te hace ser mejor, este espejo. Por eso necesitas esta voz, para que tú estés sincronizado con la frecuencia correcta, con la de Dios. No podemos darnos el lujo de estar lejos del espejo que Dios quiere para que nosotros podamos cada día ser transformados a su imagen, para que cada día podamos ser cambiados de gloria en gloria. Porque nadie que vaya a salir a la calle y tenga el rostro sucio, se va a ir sucio a la calle, mirándose al espejo. ¿Qué es lo que hace? Se limpia. ¿Qué es lo que hace la palabra a nosotros? Muestra nuestra suciedad. ¿Cómo estamos? La voz de Dios muestra nuestra suciedad para que nosotros podamos ser cambiados y transformados. Necesitamos eso. ¿Qué, pastor? Estar sincronizados con la frecuencia correcta. ¿Cuál es? La de Dios. La de Dios es nuestra frecuencia correcta. Hoy te desafío, hoy te invito para que tú y yo nos conectemos a la frecuencia de Dios. Hoy te desafío para que tú y yo estemos conectados a lo que Dios está hablando en estos días. Siempre que los hombres de Dios querían una dirección, buscaban la voz de Dios. Siempre buscaban la voz de Dios. Dice que fueron unos reyes ante Eliseo, Josafá y varios reyes. Y le dijeron, necesitamos respuesta, no hay agua para los ganados. ¿Sabe qué hizo el profeta Eliseo? Tráigame un tañador, alguien que toque el arpa, alguien que adore. Y empezando a adorar, dice que vino voz de Dios. Y el profeta soltó y dijo, habrán agua, así no rompan la tierra, tal vez no hayan estanques, pero Dios hará que el agua brote. ¿Qué provocó la voz de Dios? La adoración, la búsqueda, el acercarse a Dios. Los hombres de Dios en la Biblia entendían que la dirección que ellos necesitaban era la voz de Dios, la dirección de Dios. Abraham no tenía Biblia, sinagoga, no tenía pastor, no tenía nada. Él tenía, ¿sabe qué? Una palabra, una voz de Dios que Dios le había dado para que se determinara. ¿Qué necesitas tú y yo en estos tiempos para tus hijos, para guardar tu familia, para traer protección, para saber lo que Dios quiere hacer contigo y con tu llamado? Necesitas voz de Dios en estos días. No podemos darnos el lujo de estar sin la voz de Dios. Necesitas venir con frecuencia al espejo que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. Necesitamos venir al espejo de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos estar conectados a la frecuencia correcta. Todo desde el Génesis empezó con la voz de Dios. O sea que esto me habla de que esto es muy importante. ¿Qué? La voz de Dios. Es muy importante. Había un hombre, un centurión, que le dijo, Señor, tengo un criado que está enfermo en mi casa. Y el Señor, que Jesús le dijo, si quieres yo voy y pongo la mano sobre él. Dijo, no. Solamente tú dis tu voz. Yo tengo la fe. Mezclemos esas dos cosas. Yo creo que cuando tú sueltes la voz, mi criado va a ser sanado. Él dijo, wow, no he visto tanta fe aquí en Israel. Un hombre que era un soldado romano que no compartía la fe judía, entendía el poder de la voz de Dios. Y Jesús desató la palabra. Jesús frente a la tumba de Lázaro dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro salió. Solamente soltó el sonido de la voz, el poder de la voz de Dios. En estos días necesitamos voz de Dios sobre tu vida y sobre la mía, para que veamos la gloria de Dios de una manera poderosa y sobrenatural. Estos días te desafío a que la voz de Dios sea tu hoja de ruta, el mapa que tú necesitas. Y termino con esto. ¿Cuántas veces? Hay veces decimos, pastor, Dios no me habla. Y sabes, yo te quiero preguntar, ¿qué hiciste con lo último que Dios te dijo? Dios, háblame. Y Dios te está diciendo, obedece la última palabra que te di. Dios, háblame, ¿qué hago? Y Dios está diciendo, obedece la última palabra que yo te di.
Porque tal vez, ¿por qué Dios no te habla en estos tiempos? ¿Qué hiciste con la última palabra? Con la última voz de Dios que Él te dijo que obedecieras. ¿Qué hiciste con ella? Señor, háblame, hago el viaje, no lo hago. Señor, hago este dinero, hago este negocio. ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mis hijos? Pastor, yo veo que a mí Dios no me habla, pero tan raro, porque la Biblia dice que todo el tiempo Dios está hablando. Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, Dios habla por su palabra, Dios habla por su Espíritu Santo. ¿Por qué Dios a ti no te habla? ¿Qué hiciste con lo último que Dios te dijo? Dios está esperando que tú hagas lo que tengas que hacer con lo último que Él te dijo para seguirte soltando lo que Dios quería hablarte. Necesitas tú y yo obedecer la voz de Dios. Necesitamos obedecer voz de Dios. Estos tiempos necesitamos conectarnos a la frecuencia correcta. ¿Cuál? La voz de Dios sobre nuestras vidas. Apaga las otras voces para que la de Dios sea la que tú escuches en estos tiempos. Apaga las otras voces para que escuches la de Dios, no la de tu jefe, no la de la economía, no lo que dicen los presidentes, no lo que dice la preocupación, no lo que dice tu alma, no lo que dice tu corazón. Lo que está diciendo Dios es lo que a ti y a mí, es lo que nos va a traer seguridad, es lo que nos va a traer la victoria sobre nuestras vidas. Quería compartirte esto esta noche, darle gracias a Dios por tu vida, por conectarte y decirle que necesitamos en estos tiempos. El Espíritu Santo quiere hablarnos poderosamente, ¿sabe? El Espíritu de Dios está presto a hablarnos. El Señor todo el tiempo quiere hablarnos. Todo el tiempo Dios está presto para hablarnos. Pastor, ¿la voz de Dios es para algunos? No. El privilegio de la voz de un padre es el privilegio de los hijos. Escúchame. La voz de un padre es el privilegio de los hijos. Es como si mi hijo me dijera, papá, ¿usted me quiere hablar algún día? No, él sabe que yo como padre todo el tiempo le quiero hablar. Todo el tiempo le quiero decir que lo amo. Porque él ve es que la voz de Dios es para el pastor, es para el profeta, es para el apóstol. No, el privilegio de la voz de Dios es el privilegio de cada hijo. El privilegio de cada hijo es escuchar la voz de su padre. La voz de Dios está presta para usted. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Como sea, Dios quiere revelarte a su vida y poderte visitar. Quiero que oremos. Le demos gracias al Señor por este tiempo. Y para que tú y yo nos sincronicemos a la frecuencia correcta, a la de Dios, a la frecuencia de Dios. Vamos a orar. La voz del Padre es el privilegio para todo hijo. Esta es la frase. La voz del Padre es el privilegio para todo hijo. La voz del Padre Celestial es el privilegio para ti. ¿Por qué, pastor? Porque Dios te hizo a ti y a mí con algo que no hizo nada más en la tierra. Es el poder de comunicarnos con Él. Por eso la voz del Padre es el privilegio para todo hijo. Eso es. Quería sembrarte esta palabra en tu corazón, que seas tú y yo poniendo por obra esto, que nada te distraiga de la voz de Dios. La voz de Dios la necesitamos. Cuando Dios te habla, tú puedes tirarte así sea de un abismo, porque Él habló y Él va a hacer que tú seas rescatado, que su mano, que algo venga en tu rescate. Porque la voz de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Señor, te damos gracias. Le pido que usted incline su cabeza donde usted está. Vamos a adorar a Dios, a darle gracias. Vamos a provocar un ambiente de Dios. Te pido que en tu casa, si te puedes poner de pie, vamos a adorar a Dios. Vamos a decirle, Señor, queremos sincronizarnos con tu voz. Queremos tener nuestras antenas espirituales conectadas a las tuyas y decirte, Espíritu Santo, Señor, Espíritu de Dios, necesitamos tu presencia. Dile, Dios, necesito tu voz. Dios habla de diversas maneras. Quiero que me hables. Sabe lo que tú estás pasando estos días. Sabe que necesitas voz de Dios. Sabe que necesitas dirección, voz de Dios en estos tiempos. Necesitamos la voz de Dios. El Espíritu Santo quiere hablarte a ti, a mí. Espíritu Santo, te adoramos, Dios. Vamos, busca a Dios en su casa. Dígale, Dios, quiero tu presencia. Y con eso tu voz. Mi respuesta está en escuchar lo que tú estás hablando en estos días, Dios. Quiero apagar las otras voces y escuchar la de Dios sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Obra, Dios.
Voces incorrectas se van en el nombre de Jesús. Fuego, fuego. Te adoramos, Espíritu de Dios. Hablamos libertad, tu gloria en cada casa, en cada lugar que nos ve. Tu presencia, Dios, se revela en el mundo. Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo, hazme nuevo otra vez. Toda voz de la depresión, del temor, de la duda, se va en el nombre de Jesús. Y hablo la voz de Dios, esa que te trae paz que sobrepasa el entendimiento, esa que hace que tu fe crezca. Tu fe no va a ser igual después de esta palabra. Te expusiste a la palabra, tu fe crece en el nombre de Jesús. Hablo bendición, sorpresa de Dios, que se suelta lo de Dios sobre tu vida, que el Espíritu Santo empieza a hacer una revolución en tu casa, en tus hijos, en los tuyos, en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios te toque, que el sonido de Dios sea tocando tu corazón, tu alma, tu mente, todo lo tuyo. Riba, baba, santa, la barracaya. Siento el poder de Dios fluyendo en el nombre de Jesús. Amén, así es. Espíritu Santo, Toca, Dios. sí, Dios. Espíritu Santo, Amén. Favor inusual sobre tu vida. El favor de Dios sobre tus hijos. Empleo, bendiciones, puertas abiertas sobre ti. Obediencia, consagración, presencia de Dios sobre ti. Pasión por Dios, pasión por oír a Dios, pasión por ser dirigido por el Espíritu en el nombre de Jesús. Aleluya. que tu fuego está aquí. Amén. Aleluya. Fuego, fuego, ven a su voluntad. Así es. Tu fuego está aquí. Ven a su voluntad. Ven, lléname otra vez. Tu fuego. Verás tu voluntad, ven, lléname otra vez. Verás, me hoy sentir fuego. Vamos, levanta tus manos y dile: verás su voluntad, verás, me hoy sentir fuego. Espíritu Santo, me enamora, Aleluya. Que el Espíritu te toque donde estás en el nombre de Jesús. Riba, baba, Vamos, baba, levanta tus baba. manos y Espíritu hazme nuevo otra vez. Sí, Espíritu Santo, enamórame, Espíritu Santo, hazme nuevo otra vez. Vamos, levanta tus manos al cielo. Señor, gracias por cada persona que se conecta. Declaro la voz de Dios sobre tu vida, que es familiar la voz de Dios, que tú y yo nos sincronizamos todo el tiempo en la sintonía correcta, en la voz de Dios. Señor, gracias. Apagamos otras voces para escuchar la tuya, porque eso nos llevará en la victoria
de poder en poder y de victoria en victoria. Cada petición declaro tu favor inusual, tu gloria y tu respuesta del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, muchas gracias. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Qué buen tiempo que hemos tenido en la presencia del Señor. Wow. Dios está haciendo cosas sobrenaturales, sorprendentes. Solamente que la palabra sea la que tú y yo podamos vivir en estos días. Mañana a las 5 de la mañana te espero. Voy a compartirte una palabra muy poderosa, 5 de la mañana. Y también el jueves en las 5 de la mañana. Y el jueves en la noche vamos a estar, mejor dicho, sobrenatural. Estos días estamos trabajando fuerte, dejándonos guiar por Dios, por su Espíritu, que es lo que Dios quiere hablarte en estos tiempos. Eso es lo que será, eso nos llevará a ser victoriosos y ser efectivos. Eso es lo que necesitamos, ser efectivos en estos días. ¿A través de qué? A través de la voz de Dios sobre nuestras vidas. Te amo mucho, te bendigo, gracias por conectarte, compártele esta predicación a otros. Recuérdate que estamos también en YouTube, Fuego Abrasador Cali. Yo te pido que tú puedas ahí suscribirte. Todos los que se conectan acá, por favor también suscríbanse allá. Y ahí en la campanita dale suscribir para que siempre que subamos las predicaciones usted pueda verlas de primera mano. Fuego Abrasador Cali. Ahí están todas nuestras predicaciones. Algunos familiares tuyos tal vez no tienen Facebook, entonces tú a través de YouTube es más fácil que cualquiera la puede ver. Te amo mucho, te bendigo. Muchas gracias por estar conectado.